el podcast. 1, 2, los micrófonos. El disjockey, disco dance, house music, after hour, los micrófonos. Mi vida, los micrófonos. Hola amigos y amigas de la revista Diversa, mi nombre es José Eduardo, soy el psicólogo del equipo y para mí es un verdadero placer estar nuevamente en esta transmisión del segmento de salud mental. Gracias por estar al pendiente de Diversa el podcast en Spotify y por seguirnos a través de nuestras diversas redes sociales y plataformas como Facebook, como Instagram, Twitter y en YouTube como Diversa Revista. Gracias por estar al pendiente. Desde ya también los invito a que estén muy al pendiente de los otros programas que tiene Diversa Revista, con Otto, con mi amiga Javier y los demás proyectos que tienen, porque al final todo esto está realizado con mucho amor y con mucho cariño para ustedes y por ustedes. Así que bueno, para empezar un poquito a adentrarnos en el tema del día de hoy, quiero compartirles que hoy vamos a estar en este segmento de salud mental platicando un poco en relación a la homofobia. Esta inquietud de poder hablar acerca de este tema surge porque, como todos ustedes saben, el 17 de mayo se conmemora el Día contra la Homofobia y este día surgió a raíz que en 1990 la Organización Mundial de la Salud retiró de las enfermedades mentales la homosexualidad. Así que consideramos oportuno poder empezar a desglosar en este segmento un poco más acerca de lo que entendemos como homofobia, cómo se construye la homofobia, qué secuelas puede dejar la homofobia y algunas recomendaciones que ustedes puedan tener, ya sea porque han sido expuestos o están siendo expuestos a un contexto homofóbico o bien porque si ustedes se van a sentir identificados cuando yo empiece a platicarles un poco acerca de la homofobia internalizada. Así que para empezar en orden, quiero que empecemos conceptualizando un poco el término de homofobia, que probablemente para todos nosotros es un término como muy utilizado o estamos familiarizados con ese término. Y si lo vemos a nivel conceptual, la homofobia, cuando hablamos de fobia, hablamos de algún miedo, de algún rechazo. Particularmente el término hace referencia a la apatía o al miedo o al rechazo hacia los homosexuales como tal. No obstante, sí es importante hacer la acotación de que la homofobia dentro de nuestra comunidad también abarca a todas las personas de nuestra comunidad, ¿sí? No precisamente a las personas gays, sino también hablamos de personas lesbianas, de personas transexuales, transgénero, etcétera, porque ha sido como englobado directamente a toda la comunidad LGBTIQ. Entonces, cuando hablamos que hay un miedo y un rechazo a algo, en un primer momento podemos asociar de que entonces hubo un aprendizaje previo o alguna experiencia previa que haga que una persona pueda construir un miedo y un rechazo a algo. Si nos vamos un poquito a través de contextualizar lo que plantea la teoría de la psicología social habla de un término muy interesante que son las representaciones sociales. ¿A qué me refiero con esto? Las representaciones sociales hacen alusión a diversos conceptos, a diversos aprendizajes, a diversas ideas que se han ido consolidando a través del tiempo por un grupo de personas, por un colectivo y que están presentes en alguna sociedad o en algún contexto, ¿sí? Estas representaciones sociales pueden ser de manera directa o de manera indirecta. ¿Esto qué quiere decir? Pueden ser habladas y comentadas en la población o a través de solamente ciertas conductas o ciertas manifestaciones se ha ido transmitiendo la idea y el concepto acerca de algo, ¿sí? Cuando hablamos de la homosexualidad como tal, y esto sí quiero hacer la acotación, voy a hablar de la homosexualidad a nivel general, pero sí haciendo alusión a que la homofobia también la puede vivir cualquier otra persona de nuestra comunidad. Entonces, cuando hablamos de la homosexualidad a nivel histórico, ha sido una situación estigmatizada por diversos factores. Hablamos de factores culturales, hablamos de factores religiosos, hablamos de factores económicos, hablamos de factores políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Indistintamente a que la homosexualidad ha estado presente desde los inicios de nuestra historia, ¿sí? Pero a través de diversos procesos que ha ido evolucionando
nuestras sociedades, sobre todo cuando ya se ha establecido un sistema binario, un sistema heteronormativo como tal, la homosexualidad automáticamente cae a un grupo poblacional el cual ha sido estigmatizado, el cual ha sido rechazado, el cual ha sido condenado, el cual ha sido desplazado completamente de todo un marco legal, de todo un marco de derechos, todo un marco que realmente le permite poder tener cada una de las características que lo construyen como persona. ¿Sí? Ahí les voy a ir hablando más adelante un poquito acerca de por qué yo hago referencia a estos elementos. Entonces, cuando hablamos de la homofobia, usando la analogía de las representaciones sociales, la homofobia surge de un aprendizaje. Equívoco, pero aprendizaje. Si nos vamos en una escala, los primeros aprendizajes se dan a través de nuestros cuidadores primarios, que es nuestra familia, que es nuestro círculo más cercano, ¿sí? La homofobia y el rechazo hacia los homosexuales se va transmitiendo por un proceso de ideas que se van fortaleciendo por elementos familiares, por elementos religiosos, por elementos de un Estado, y todas esas ideas, dichas y no dichas, automáticamente empiezan a generar un rechazo por parte del colectivo. ¿Sí? Si nos damos cuenta, en nuestra legislación como tal, no hay algún elemento que diga, por ejemplo, odiemos a los homosexuales, o los homosexuales no se pueden casar, o los homosexuales no pueden ser padres. No hay alguna una línea que diga hay que matar a los homosexuales, hay que rechazarlos, hay que hacerles bullying, no hay que tomarlos en consideración como personas. No lo está. Pero cuando hablábamos que las representaciones sociales también pueden ser de forma indirecta, es porque nos damos cuenta que cuando vemos que en un estado no existe una legislación que realmente reconozca a la comunidad LGBTIQ, que le brinde los mismos derechos, que haya un sentido de igualdad, que haya un sentido de equidad, donde no hay un reconocimiento tácito y directo realmente de considerarnos personas con los mismos derechos de una persona heterosexual o que entra dentro de este sistema binario y heteronormativo, automáticamente fortalece la idea que la homosexualidad es una inadecuación, que la homosexualidad es una enfermedad, que la homosexualidad tiene que ser estigmatizada, que la homosexualidad no puede ser parte de nuestro colectivo. Entonces la homofobia muchas veces no es una situación que realmente existan campañas, que realmente existan cosas concretas que digan que debe de existir el rechazo a los homosexuales. Pero en nuestro caso, el que no haya una validación social, una validación religiosa, que no haya una validación en marco de derechos, automáticamente genera la idea, genera el precepto de que nuestra comunidad debe de ser excluida de cualquier beneficio que una persona heterosexual sí puede tener acceso. Entonces podemos ir entendiendo que la homofobia es un constructo, la homofobia es un aprendizaje, ¿sí? Que se ha dado ya sea de forma indirecta, ¿verdad? Porque pueden darse los casos donde venimos de familias, venimos de ciertos aprendizajes educativos, de ciertos aprendizajes de ciertas congregaciones religiosas y demás, donde tajantemente se da mención de que, por ejemplo, la homosexualidad es pecado, de que te vas a ir al infierno, de que eres parte de una enfermedad mental, de que tienes conductas que la homosexualidad pues obviamente hay que castigarla y demás, o bien de una manera no directa, ¿sí? Que es toda esa carencia que hay en el contexto que no permite visibilizar a la comunidad como personas que son merecedoras de una validación social, de una validación en materia de derechos, de una validación en el aspecto religioso, en el aspecto familiar, en el aspecto educativo. Recordémonos que en nuestro país todavía, incluso a nivel mundial, el tema de género, el tema de sexualidad, el tema de afectividad, son temas que no abiertamente se abordan en los centros educativos, y esto también tiene que ver mucho cuando los centros educativos tienen cierto perfil religioso,
Si nos damos cuenta, nuestros niños y nuestras niñas no crecen y es muy complicado ver, al menos en Guatemala, me voy a centrar un poco en nuestro país, realmente estar familiarizados donde nuestros niños y niñas tienen textos que hablan de las familias diversas o textos donde hablan de las adopciones homoparentales o algún cuento que les hable de tener dos mamás, que les hable de tener dos papás. Entonces nos damos cuenta que la vulneración que hace que exista una apatía, un rechazo, un miedo a la homosexualidad, es un constructo de diversos factores que sumados generan un escenario caótico y sumamente complicado para nuestra comunidad. Entonces, al entender un poquito cómo se construye la homofobia, nos damos cuenta que al final solamente es el resultado de un proceso de aprendizaje. Todos los seres humanos somos producto de nuestros procesos de aprendizaje. Yo siempre cuento esta referencia, pero les digo yo, bueno, si yo hubiera nacido en una familia, no sé, musulmana, lo más probable es que hubiera sido musulmán. Si yo hubiera nacido en una familia cristiana evangélica, probablemente pues yo sería cristiano evangélico. Si yo hubiera nacido en una familia que se dedica, por ejemplo, a secuestrar personas, a matar personas, y yo tuve contacto con estas experiencias, lo más probable es que yo hubiera sido un adolescente que fácilmente hubiera ingresado a una mara a temprana edad y hubiera replicado estas conductas. Entonces, al final, entender que la homofobia es un aprendizaje nos da un factor sumamente positivo y es el hecho que entonces la homofobia sí se puede erradicar. ¿Por qué? Porque necesita de un contraaprendizaje, aprender a desaprender para volver a aprender un concepto sano que es necesario construirlo, pero es sumamente complejo cuando existen diversas aristas a nivel social que no lo permiten, como por ejemplo un marco de derechos que no lo reconoce, religiones que no reconocen la homosexualidad, que no ejercen, por ejemplo, un matrimonio igualitario. Si bien es cierto, en nuestra actualidad ya tenemos muchísimo apoyo de las redes sociales, muchísimo apoyo de diversos medios de comunicación que al final están visibilizando a la diversidad sexual. No obstante, no es un factor suficiente para verdaderamente empezar a construir una base sólida. Sí hay ciertos cimientos, pero una base sólida que permite generar un nuevo aprendizaje. Entonces, la homofobia, y eso es algo bien importante, siempre la asociamos con la heterosexualidad. ¿Esto qué quiere decir? Que pensamos que las únicas personas que pueden ser homofóbicas son aquellas personas que entran en el sistema heteronormativo, en el sistema binario, ¿sí? Y eso es completamente equívoco. Yo les podría decir en mi experiencia personal y como terapeuta, es sumamente interesante e impactante a la vez ver la cantidad de personas de nuestra comunidad LGBTIQ que sí manifiestan diversas características y diversos elementos de homofobia. Desde el momento que existen diversos parámetros de rechazo, incluso dentro de nuestra comunidad, sistemas de discriminación por factores sociales, por factores económicos, por factores laborales, etcétera, 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 nos damos cuenta que nuestra comunidad también se ha visto afectada por esos aprendizajes equívocos que han tenido desde la infancia, desde su núcleo primario, pero aquí ya hablamos de una homofobia internalizada. ¿A qué nos referimos por esto? Porque son aprendizajes equívocos de situaciones que ellos son como personas. Entonces aquí nos damos cuenta que la homofobia puede tener, digámoslo así, dos tipos de secuelas. Cuando la homofobia viene de nuestro contexto, de nuestro colectivo, del entorno en el que nos desarrollamos, y las secuelas que puede tener cuando nosotros, siendo parte de la comunidad LGBTIQ, igual empezamos a tener pensamientos y conductas homofóbicas, vamos a tener otro tipo de secuelas a nivel emocional. Cuando hablamos de las secuelas de la homofobia por parte del colectivo, por parte, digámoslo así, del sistema heteronormativo, del sistema binario y de toda la población que pertenece a ese sistema, considero que la primera idea que se me viene a la mente, y probablemente a ustedes también que nos están escuchando, es la muerte, ¿sí? Los famosos crímenes de odio.
que lamentablemente la mayoría no son visibilizados en nuestra realidad nacional como tal, y probablemente muchas veces le han dado tintes diferentes o connotaciones diferentes, pero es sabido que existen crímenes de odio, ¿sí? Entonces, las secuelas que puede generar la homofobia por parte del colectivo incluye muerte, incluye rechazo, incluye carencia de oportunidades laborales, incluye limitaciones de locomoción, incluye como un alto nivel de angustia, de ansiedad y de estrés de las personas de nuestra comunidad, que vamos como en alerta o como con los warnings encendidos, porque al final tenemos conciencia de que estamos inmersos en un contexto donde probablemente vamos a ser más vulnerados que otras poblaciones en general que de igual forma están vulneradas. O sea, es como irle agregando, ¿sí?, salsa a los tacos, como decimos a veces, porque coloco alguna referencia. No es lo mismo ser homosexual de la ciudad capital con un título universitario que ser homosexual, indígena, que no tiene acceso a educación, a una educación superior, y que encima vive en una aldea, por ejemplo, cuya religión y cuyo sistema machista es sumamente marcado, ¿sí? Es muchísimo más complejo. ¿Por qué? Porque existe una serie de estresores psicosociales que le agregan un impacto muchísimo más fuerte de forma negativa a partir del contexto. Entonces, las secuelas a nivel emocional van a variar dependiendo del contexto, pero sí podemos tener un eje transversal en cuanto al hecho de que hay riesgo de muerte, como los crímenes de odio, hay elementos laborales, como lo mencionaba, en situaciones de rechazo de familia, personas que tienen que retirarse de sus círculos primarios porque no son aceptados, personas que han visto mermadas algunas amistades y el acceso a algunos servicios de salud, a servicios legales y demás, por el hecho de que lamentablemente no tenemos un sistema social que ampare nuestra condición como parte de la diversidad sexual. Y cuando nos referimos ya puntualmente a las secuelas que puede tener la homofobia internalizada, es agregarle a las otras secuelas que ya tenemos por el simple hecho de estar en un sistema binario heteronormativo, una serie de complicaciones en procesos de identidad, el no aceptarnos, el no valorarnos, el no sentirnos merecedores de llevar a cabo una vida sana, vidas clandestinas, dobles vidas, conductas más de riesgo, hipersexualidad. Hablamos también un poco en relación, por ejemplo, a más acceso a consumo de estupefacientes. Hablamos de personas que van a tener más complicaciones en relaciones interpersonales, en relaciones también intrapersonales. Creo que la homofobia internalizada es uno de los elementos también característicos de las personas que aún no se han asumido como tal, lo que comúnmente o vulgarmente decimos como estar dentro del closet. También hay elementos que van muy relacionados a esto. Podemos hablar también que dentro del colectivo existen también situaciones de violencia de diversos tipos, ¿no? Podemos hablar de violencia psicológica, de violencia física, de violencia económica, de violencia sexual contra otras personas también de la comunidad, que se da mucho también en relaciones de pareja. Hablamos también de ciertos elementos de discriminación de las personas, como algunas frases que a mí no me gusta hacer mención, pero al final son parte de la realidad que vive la comunidad, como por ejemplo expresiones que automáticamente han sido asociadas como elementos peyorativos porque la connotación y el simbolismo que se le ha dado ha sido así, como la vestida, la loca, la pasiva, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy complejo porque al final evidencia una situación de rechazo a lo que es la persona como tal. Entonces, nos damos cuenta que la homofobia realmente ataca a todas las personas porque al final tiene que ver con un proceso de aprendizaje erróneo, irracional, que se ha dado probablemente desde que somos pequeños, ¿sí?
revisaba algunos textos españoles y hablaban muchísimo sobre la importancia de poder incluir dentro de los sistemas educativos desde los primeros años de estudios la información sobre diversidad sexual, información en temas de género, porque al final, si un niño o si una niña crece con un acceso a información sano y adecuado, automáticamente no va a desarrollar una fobia y un rechazo a algo que realmente ya tiene plena conciencia que no representa un estímulo negativo, que no representa una enfermedad mental, que no representa una distorsión cognitiva, que no representa una distorsión sexual, que no es una situación pasajera, que no es una situación de moda, que no es una situación que realmente limite a la persona a funcionar como persona. Entonces, al final, para poder ir concluyendo y poder integrando las ideas, la homofobia, una de las principales secuelas que puede generar en una persona es la incapacidad que pueda tener esa persona en el reconocimiento de sí mismo como persona. Creo que esto lo hemos visto a nivel histórico muchas veces en el tema de las mujeres, por el hecho de que desde muchísimos años atrás hemos visto cómo se ha distorsionado la figura de la mujer como una figura menor que el hombre, como una figura que realmente no tiene las mismas competencias del hombre, etcétera, etcétera, los mismos derechos, Y si bien es cierto, ha logrado cierto grado de posicionamiento, es evidente que aún hay una lucha muy fuerte que debemos de seguir haciendo para poder posicionar un elemento de igualdad y de equidad tanto de hombres como mujeres. No digamos, nosotros estamos probablemente en pañales en el tema de la homosexualidad, particularmente de la homofobia, porque al final seguimos siendo una población completamente estigmatizada y que esto tiene que ver no muchas veces con el proceso de autoconocimiento y aceptación que pueda tener la persona, sino tiene que ver mucho con el contexto. Así que me gustaría ir concluyendo este segmento de salud mental dándoles algunas recomendaciones y algunas conclusiones y tips para que podamos como comunidad y como cualquier ser humano que pueda estar escuchando esta transmisión, eh, empezar a trabajar en un constructo de una sociedad más sana. Uno, si tú eres madre, si tú eres padre de familia que nos está escuchando, es sumamente importante que a nuestros hijos e hijas los formemos con la verdad. Ya no podemos ser ajenos a una realidad. Desde el momento que una Organización Mundial de la Salud ya lo ha erradicado, desde el momento de las enfermedades mentales, desde el momento que vemos países del primer mundo donde un sistema legal, donde un marco de derechos ya plantea unos panoramas completamente diferentes, donde vemos países, no nos tenemos que ir a países europeos, podemos hablar de países latinoamericanos donde ya existe la adopción homoparental, donde ya existe el matrimonio igualitario. Realmente seguir formando a través de representaciones sociales que no tienen ningún fundamento teórico, ningún fundamento real, una evidencia real, y solo se construye a partir de pensamientos mágicos o distorsionados. Si no erradicamos eso, vamos a seguir, ya que ahorita está como muy de moda el término de pandemia, vamos a seguir generando esta pandemia de la homofobia. Eh, es importante que los padres de familia empiecen a psicoeducar adecuadamente de lo que implica ser homosexual, en temas de diversidad sexual, en temas de género, en temas de expresión de identidad, de expresión de género, de sexualidad, de afectividad, porque en la medida que tengamos más acceso a información, todas las secuelas de la homofobia o de la homofobia internalizada automáticamente van a empezar a mermar, y la familia como tal es el punto primario para poder fortalecer un proceso adecuado de información, ¿sí? Para las personas
que no son parte de la comunidad LGBTIQ, pero igual nos sintonizan y nos apoyan en todos los proyectos de la revista Diversa y están al pendientes de esta transmisión de salud mental. Es importante que ustedes puedan ser parte de ese efecto multiplicador y de poder empezar a psicoeducar a su pequeño grupo con estos temas, ¿sí? Al final se vuelve un efecto dominó. Así como se puede contagiar una pandemia de persona a persona, ¿sí? Con el tema del coronavirus, en el tema de la homofobia, así como la homofobia puede multiplicarse de persona a persona, también puede empezarse a erradicar de persona a persona. Y muchos pensarán que estas nuevas generaciones la tienen más fácil o no se dan los mismos niveles de homofobia, y no es cierto. Probablemente puedan estar como más sensibilizados, no obstante siguen siendo víctimas de un sistema homofóbico. Desde el momento que no contamos con un sistema de derechos, no contamos con un sistema adecuado de acceso a salud, donde no hay oportunidades de trabajo para la mayoría de las personas de la diversidad sexual que realmente se asumen como parte de la diversidad sexual, porque muchas personas consiguen trabajos llevando dobles vidas y demás, vamos a seguir viviendo las secuelas de la homofobia. Y para las personas de nuestra comunidad que están escuchando este segmento y que realmente se sienten identificados en el hecho de que aún no se logran aceptar a ustedes mismos, que probablemente se sienten incómodos, que rechazan muchas de las personas también de nuestra comunidad, que realmente creen que sí son producto de alguna enfermedad, de alguna distorsión o de algún trauma, es importante que acuden a terapia. La homofobia internalizada lo único que va a hacer es generarles altos niveles de angustia, de ansiedad, de estrés, de culpa, pero sobre todo va a mermar todo su proceso de identidad. Así que, amigos y amigas, muchísimas gracias por haber estado al pendiente de este pequeño video. Les envío un abrazo inmenso. Les invito a que estén muy al pendiente de los demás programas de Javier a Javier, de Otto, que también tiene los programas aquí en la revista. Escríbanos si tienen alguna inquietud, si tienen alguna duda, algún comentario. Háganoslo saber a través de nuestras redes sociales o a través de nuestro número de teléfono que estará apareciendo en el video, y también lo pueden encontrar en nuestras redes sociales, con el objetivo de que al final como equipo podamos ir mermando esta situación que cada vez se propaga más y que va en incremento, porque al final no podemos decir que la homofobia va en una situación que va mermando. Si bien es cierto hay más espacios y demás, pero sigue habiendo una constante en el rechazo, la apatía y la poca aceptación a nuestra comunidad LGBTIQ. Así que de igual manera los invito a que este 17 de mayo a través de nuestras redes sociales promovamos el hecho del respeto, porque al final somos seres humanos, somos personas, y los primeros que nos tenemos que creer eso somos nosotros como comunidad. Si nosotros de alguna manera seguimos pensando que no tenemos derechos a ser visibles, que no tenemos derechos a ser personas, que no tenemos derecho a tener una relación de pareja sana y estable, que no tenemos derecho a formar una familia, que no tenemos derecho a ser padres, que no tenemos derechos a poder casarnos si queremos, a poder adoptar, que no tenemos derecho a tener un sistema de derechos y que es necesario que cambien las leyes en nuestro país. Si somos parte de eso, automáticamente vamos a seguir alimentando conductas homofóbicas, ¿sí? Que, como lo mencionábamos con anterioridad, pueden llevar incluso hasta la muerte. No solo a través de un crimen de odio, sino también en temas de suicidio, cuando la persona no logra lidiar con lo que es, más todos esos aprendizajes equívocos que ha venido construyendo desde que es pequeño. Así que muchísimas gracias, les envío un abrazo inmenso desde mi casa. Todo el equipo seguimos trabajando. Aprovecho a saludar a todos mis compañeros que se les extraña muchísimo. Quédense en casa. Recordemos que ahorita estamos en una etapa del coronavirus que está en aumento, como ya se había previsto, así que cuidemos de nosotros y cuidemos de las personas que amamos. Gusto saludarlos a todos. Diversa, el podcast.